pasa constantemente desapercibido. Vamos a estar hablando, no sé si usted ha oído hablar acerca de Jacobo, el hermano de Jesús. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy, acerca de este varón principal. Y si me puede acompañar, por favor, acompáñeme, abra su Biblia. Vamos a trabajar en varios textos bíblicos para conocer la historia de este precioso varón de Dios. Y vamos a comenzar en Juan capítulo 7. Allí se va a encontrar la lectura de la palabra del Señor. Vamos a estar mirando este personaje extraordinario. Y mire muy bien, si sigue la lectura de la palabra, allí en Juan capítulo 7, vamos a estar considerando sobre todo del versículo 3 al versículo 5, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 7, 3 al 5, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Aquí vamos a estar comenzando el personaje bíblico de hoy, tiempo muy atrás, cuando Jesús estaba comenzando su ministerio. Nos dice aquí el Evangelio de Juan en el capítulo 7, e incluyo, y estoy hablando de Jacobo, tal vez tú te dices, pero ¿por qué estamos hablando de él? Porque si usted se fija muy bien, Jesús se encuentra conversando, Jesús se encuentra interrelacionándose con sus familiares, con sus hermanos carnales. Y si tú te fijas muy bien, la primera descripción que tenemos de los hermanos carnales de Jesús, recuerde que María tuvo más hijos e hijas. La primera interrelación que tenemos de los hermanos de Jesús es que sus hermanos no creían en él. Ahí estaba Jacobo, ahí estaba Judas, ahí estaba Simón, ahí estaba José y sus hermanas, y nos dice aquí, versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea que la primera descripción que vamos a estar mirando de Jacobo, el hermano del Señor, era una descripción de incredulidad. Lo primero que sabemos de Jacobo, un incrédulo. Jesús predicando, Jesús enseñando, Jesús ayudando a las multitudes con la palabra de Dios, pero Jacobo, su hermano, y lo usa en plural, tiene que también ser sus otros hermanos, no creían en Jesús. Imagínense cómo debió sentirse Jesús en su ministerio, su propia familia, y de su propia familia, sus hermanos no creían en él. Mire también, quiero mostrarle algunos puntos en el ministerio de Jesús. Mire también en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 3 también, para poder hablar de la familia de Jesús, y vamos a puntualizar en Jacobo, pero quiero contarte un poco cómo era la familia de Jesús, y nos dice en Marcos capítulo 3, versículo 21, Jesús está predicando, Jesús está en pleno sermón y nos dice Marcos 3:21, cuando lo oyeron los suyos, por si acaso los suyos aquí es su familia, ¿cómo se eso yo? Por lo que va a decir más adelante, verso 31 en adelante, estaban sus hermanos y su madre presentes en ese momento. Y dice Marcos 3:21, cuando le oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, porque decían, está fuera de sí. Quiero trasladarte a esta escena. Imagínate, Jesús está predicando la palabra de Dios y en ese momento
aparecen sus hermanos, sus familiares, los suyos, y quieren tomar a Jesús a la fuerza, quieren prenderlo. Imagínate, en medio culto, en media predicación, en medio de la reunión de la iglesia, y de repente quieren tomar al predicador y sus hermanos, no, es que está loco, es que está fuera de sí, no es que este es mi hermanito loco que se cree predicador. Imagínense lo que Jesús tuvo que enfrentar de su propia familia, de los propios conocidos, de sus propios familiares. Imagínate lo que es llevar el ministerio y tus hermanos no creen en ti. Tus hermanos son rebeldes. Tus familiares te dicen que estás loco. Jesús sabe de lo que significa estar en una familia disfuncional. Y ahí está Jacobo. Jacobo que no cree en Jesús. Jacobo que debe ser, recuerde que Jacobo es el hermano mayor. Después de Jesús viene él. Está nombrado en segundo lugar. Y si tú te fijas muy bien, Jacobo le habrá dado una vergüenza ajena. No sé qué es lo que habrá sucedido en la vida de Jacobo, pero Jacobo tiene que haber sentido vergüenza porque él está tomando a Jesús con sus hermanos y lo quiere sacar a la fuerza de la prédica. Discúlpelo, está mal, es mi hermano. A veces disvaría un poco, se cree algo más allá. Trato de entender a este varón. Tiene que haber sido difícil para él. Recuerde que Jacobo creció con Jesucristo. Jacobo jugó a la escondida con él. Jacobo saltó a la cuerda con Jesús. Recuerde que él fue un niño que se crecieron en el mismo seno familiar. Y tal vez para él fue muy difícil aceptar que este mismo niño con quien había compartido, este mismo niño con quien había jugado o tal vez habían hecho cosas de niño, ahora él decía que era el Hijo de Dios, era Dios encarnado y todo el mundo lo estaba siguiendo. Tiene que haber sido fuerte esa transición en la vida de Jacobo, pero quiero mostrarte y llamarte la atención cómo son los inicios de este hombre. ¿Cuáles son los inicios de este hombre? Jacobo, un hombre que no creía en Jesús, ni sus hermanos creían en él. Juan 7:5. Un hombre que fue capaz de tomar a Jesús en plena prédica y sacarlo y prenderlo y decir que estaba fuera de sí. Un loco, un rebelde, un incrédulo. Esto es lo que sabemos en el ministerio terrenal de Jesús. Su familia no lo apoyaba. Jacobo, el hermano, no lo apoyaba. No creía en él. Pero si usted se fija muy bien, la historia bíblica continúa y cuando nosotros miramos en el libro de los Hechos, por ejemplo, acompáñeme por favor mi hermanito en Hechos 1, algo pasa en la vida de Jacobo. Antes de la cruz, Jacobo el rebelde, Jacobo el incrédulo, Jacobo que incluso fue capaz de arrancar, de tomar, de prender y de decir que su hermano Jesús estaba loco. Pero ahora aquí en Hechos capítulo 1, versículo 14, estamos a puertas al día de Pentecostés, quedan pocos días, Jesús ya muerto, Jesús ya fue sepultado, Jesús ya resucitó y ha pasado 40 días con sus discípulos hablándole acerca del reino de Dios y nos dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y ahí está Jacobo. Jacobo el que no creía, Jacobo el que era rebelde, Jacobo el que se opuso a Jesús, Jacobo el que trató de loco a Jesús, ahora está adorando, ahora está esperando, ahora está clamando y buscando al Señor allí antes del día de Pentecostés. Nótalo bien. ¿Qué habrá pasado en la vida de Jacobo? Mira el cambio, mi querido hermano. En el ministerio se opuso, lo criticó abiertamente, no creía en él.
lo tildó de loco. Ahora, Jacobo va a comenzar la iglesia primitiva y ya está junto con los apóstoles, está allí unánime en oración y ruego, está allí con su madre María y está allí con todos sus otros hermanos. Algo pasó en la vida de este hombre. De eso vamos a estar hablando hoy día. Por eso que elegí al varón Jacobo, para que veamos la palabra de Dios y veamos esta maravillosa historia de este precioso hombre, de este hombre tan extraordinario, de que si en sus comienzos fue horrible. Esto me anima mucho a mí, porque mucha gente a veces dice, es que yo no creo que el Señor me va a dar una oportunidad, es que yo no creo que el Señor me va a perdonar, es que yo no creo que pueda cambiar, es que yo no creo que Dios pueda hacer algo potente en mí, es que soy tan malo, es que soy tan rebelde, es que me he opuesto a Dios, es que no soy fiel, no soy espiritual. Pero pregúntale a Jacobo. Pregúntale a Jacobo. Jacobo tildó de loco a su propio hermano, a Jesús. Fue capaz de meterse en pleno culto a sacarlo de la prédica porque pensaba que estaba loco. Jacobo que no creía en él. Pero Jacobo que ahora está adorando al Señor. ¿Qué habrá pasado en la vida de este hombre? ¿Qué lo cambió? ¿Qué cambió al Jacobo del ministerio de Jesús? Al Jacobo que vamos a estar mirando ahora. Míralo bien. Esto fue lo que cambió. Primera de Corintios capítulo 15, por favor, mi hermano. ¿Qué fue lo que pasó con Jacob? Y mire, si me ayuda, por favor, allí, en Primera de Corintios capítulo 15, ya vamos entrando a tierra derecha, versículos 5 al 7, dice Primera de Corintios 15, versículos 5 al 7, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció, mire, ¿a quién apareció? A Jacobo. Después a todos los apóstoles. ¿Qué pasó en la vida de Jacobo? Jacobo conoció. Imagínense cómo tiene que haber sido. Jesús murió, su hermano no creía en él, se oponía a él, y de un momento a otro él murió, fue sepultado y resucitó, y un día Jacobo vio a su hermano Jesús como nunca antes lo había visto. Glorioso, resucitado, victorioso de la muerte. Y desde ese día en adelante, desde que el Cristo resucitado se le apareció a Jacobo, Jacobo nunca más fue el mismo. Nunca más fue el mismo. ¿Qué habrá pasado entonces con el Jacobo antes de la muerte de Cristo, antes de la sepultura y resurrección de Cristo? Ahora él vio al Señor. Ahora vio a Jesús. Ahora fue transformado por Jesús. Ahora tuvo un encuentro con Cristo. Y nunca más va a ser el mismo. Jacobo, el hermano del Señor. Y cuando estábamos ahí en el libro de los Hechos, ya vemos en Hechos capítulo 1, verso 14, que leíamos con anterioridad, ya vemos a Jacobo en la iglesia. Ya vemos a Jacobo esperando el Pentecostés. Ya vemos a Jacobo unánime con los hermanos. Pero sí hay algo, y esto es lo que quiero compartirte, mi querido hermano, para que vamos entrando a tierra derecha.
si hay algo a mí que me fascina de Jacobo, es que aunque los pasos iniciales de este hombre fueron puros tropiezos, empezó al 3 y al 4, empezó con puras caídas, empezó de la peor manera posible. Cada vez que tú vas viendo a Jacobo en el Nuevo Testamento, Jacobo va avanzando, Jacobo va creciendo y Jacobo va madurando. Eso me maravilla. Jacobo no es como la mayoría de la gente, que la mayoría de la gente conoce a Cristo, anda lo que llama la gente el primer amor, y andan encendidos, y andan fuertes, y andan comprometidos, y andan con el corazón llenito de las cosas de Dios, y con el paso del tiempo van desanimándose, van bajando. Y ya no oran como antes, y ya no leen como antes, y ya no buscan de Dios como antes, y paso a paso van buscando un método, una forma, un acomodo, y el cristianismo se va volviendo solo un aspecto de su vida, y ahora solamente es un momento de tu tiempo, y ahora solamente Dios ya no es tu vida, sino es solamente un segundo, una hora, un minuto. Jacobo no es así. Fíjate muy bien que cuando nosotros lo vemos en Hechos capítulo 1, Jacobo es un asistente en un grupo. Hay 120 reunidos y Jacobo es uno más del grupo. Está ahí, adorando, orando, unánime, rogando y esperando el Pentecostés. ¿Sí? Está ahí. Recién ha conocido al Cristo resucitado. Pero la segunda vez que vemos a Jacobo en el libro de los Hechos, míralo muy bien conmigo. Hechos capítulo 15. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 15. Búscalo allí. Y mira ahora Hechos 15:13. Han pasado los años. Se cree que la iglesia fue establecida aproximadamente 33 después de Cristo. Y se cree que aproximadamente el concilio de Jerusalén, de Hechos capítulo 15, sucedió el año 49, para que más o menos usted saque el cálculo de tiempo. Han pasado más de 15 años, desde que la iglesia fue establecida, hasta cuando hubo el problema que orilló al concilio de Jerusalén. Y nota muy bien que el conflicto fue potente, la iglesia fue afectada y tuvieron que convocarse líderes de muchas iglesias del Señor. Pablo tuvo que presentar sus argumentos, Simón Pedro tuvo que estar hablando delante de la multitud como el líder de los apóstoles, pero en ese momento cuando la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, dice después de eso versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, y mira muy bien, y desde el versículo 13 hasta el versículo 21, vemos nosotros que Jacobo habla. Por si acaso, tengo que decirlo ahora, si tú crees que este es Jacobo, el hijo de Zebedeo, ese Jacobo murió en el capítulo 12. En el capítulo 12 le cortaron la cabeza. Así que no estamos hablando del Jacobo que era apóstol, por si acaso. Y por lo que yo entiendo, si tú lo miras muy bien, por lo que yo entiendo, este Jacobo es el hermano de Jesús, que se distingue del que era apóstol, que ya había fallecido, por si acaso. Ya había fallecido un capítulo antes. Ese Jacobo murió. Y nota muy bien como dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos para su pueblo, para su nombre. Y se ve un varón elocuente, un varón poderoso en la escritura, y dice el verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés
Desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia. Y note que ahora, la segunda vez, ya que Jacobo está presente, fíjese que la primera vez era solo un oyente, era solamente un asistente, era uno que estaba orando, esperando el Pentecostés. Pero han pasado 15 años y ahora Jacobo es un hermano prominente. Ahora Jacobo es un hermano de respeto. Mira que Pablo predicó y habló delante de toda la multitud, que Pedro habló y ahora Jacobo habla. Es una voz, es un hermano de influencia, es un varón respetable dentro de la iglesia de Cristo. ¿Te das cuenta cómo creció? ¿Te das cuenta cómo avanzó? Él habló con autoridad. Yo juzgo. Yo juzgo. Y lo que Jacobo dijo fue lo que se hizo. Él dijo que se le escriba a los gentiles y eso fue lo que se hizo. O sea que era un varón respetable, o sea que era un varón sabio, o sea que era una voz importante dentro de la iglesia del Señor en Jerusalén. Mira qué increíble. El que no creía en Dios, el que se oponía a Cristo, el que lo llamó loco, el que estaba orando en Pentecostés, ahora es un varón de influencia en la iglesia de Cristo. Pero esta no es la última vez que se habla de Jacob. La Biblia nos habla un poquito más. Mire ahora en Hechos 21. Acompáñeme por favor a Hechos 21, versículo 18. Si me fascina esta historia. Es maravilloso, es fascinante cómo ver que Dios toma al peor instrumento de todo, al más rebelde, al que se opuso, al que criticó, al que fue incrédulo, y cómo lo va volviendo un poderoso instrumento en la obra del Señor. La próxima vez que vemos a Jacobo en Hechos 21, nótalo bien, 18 y 19. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y yo digo, qué maravilloso. Jacobo ya en Hechos 21 es un pastor, es un líder. Nótalo, en Hechos 1 era uno más que estaba orando y esperando el Pentecostés. En Hechos 15 fue una voz de influencia, una voz de respeto. Pero en Hechos 21, el mismo apóstol Pablo fue a darle reportes, fue a entregarle un informe de la obra que estaba haciendo. Y él estaba reunido y estaba presidiendo la reunión de ancianos, de obispos, de pastores en la iglesia de Jerusalén. Mira qué tremendo este varón. Llamo la atención en esto porque Pablo no fue a ver a los pastores de Jerusalén. Pablo fue a ver, dice Hechos, a Jacobo. Y estaban con él reunidos los ancianos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo ha crecido este varón? ¿Cómo está avanzando este varón? ¿Cómo está cada vez que tú lo ves? Va creciendo, va madurando, va tomando más responsabilidades, va tomando más preeminencia. Un hombre que se está dejando formar de la mano de Dios, un hombre que no tiene límites. Ese es Jacob, un hombre que no tiene límites, un siervo que no tiene límites, un líder que no tiene límites. Aunque tus comienzos puedan ser muy humildes, mi querido hermano, aunque tal vez tu camino cristiano comience con muchos tropiezos, la historia de Jacobo te desafía y me desafía que con Dios siempre podemos crecer, con Dios siempre podemos avanzar, con Dios siempre podemos ser mejores. ¿Tú crees que Jacobo llegó hasta ahí nomás? Sigamos mirando a Jacobo. Gálatas capítulo 2. Acompáñame, por favor. La historia de Jacobo continúa.
Y nota muy bien, por si acaso, para que entendamos bien de quién estamos hablando, voy a volver a reiterarlo. Mira por favor Gálatas 1:19, solo como observación, para que veamos de quién estamos hablando. Porque Gálatas 1:19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El hermano del Señor. De ese estamos hablando. De ese Jacobo. Del hermano del Señor, del hermano carnal de Jesús. De que aparece en Marcos capítulo 6, que aparece en Mateo capítulo 13, mencionado como un hijo de María y de José. Ese que le costó creer a Jesús, ese que fue incrédulo, ese que se opuso a él y lo llamó loco, ese que después se encontró con Cristo y paso a paso se fue convirtiendo en un líder, en una influencia, en un líder, en un pastor, en un obrero para el Señor. Y cuando ya llegamos a Gálatas capítulo 2, versículo 9, mira lo que dice ahora Gálatas capítulo 2, versículo 9. Me encanta esta reunión. Medio Nuevo Testamento está reunido en esa reunión. Medio Nuevo Testamento. Gálatas 2. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Medio Nuevo Testamento reunido. Pablo con 13 cartas, Juan con 5 escritos, Pedro con 2 escritos y Jacobo, que también escribió. Si tú te fijas, todos ellos reunidos. Y en ese momento se reconoce que Jacobo, el hermano del Señor, está puesto al mismo nivel de Pedro y de Juan y eran considerados como columnas. Eran considerados como columnas. ¿Para qué sirven las columnas? Las columnas son pilares, las columnas son soporte. O sea, eran prominentes, varones prominentes, ya no de la iglesia de Jerusalén, sino de toda la iglesia de Cristo. Mira cómo ha crecido Jacobo. Ya no solamente es una voz en la iglesia de Jerusalén, ya no solamente sirve ahora después como cuando avanzó como un pastor en la iglesia de Jerusalén, ahora es reconocido y tenido en cuenta como un varón tan importante que es una influencia para todas las iglesias de Cristo. Es una columna de la iglesia. Mira cómo ha crecido este varón. El rebelde, el incrédulo, el que se opuso a Cristo un día, pero ahora es un obrero y un instrumento útil en las manos de Dios, que se pone al mismo nivel del apóstol Pedro como columna, que se pone al mismo nivel que el apóstol Juan, como pilares, soportes de la misma iglesia del Señor. Como Jacobo, paso a paso, de la mano del Señor, va convirtiéndose en un instrumento útil para la obra del Señor. Pero la historia de Jacobo no termina aquí, aunque usted no lo crea. Porque si usted va, y este es el último pasaje que vamos a leer, si usted va al libro de Santiago, Santiago 1:1, tengo que explicarlo. El nombre Santiago no aparece en la Biblia, por si acaso. Eso es una castellanización de una palabra, por si acaso. La palabra que aparece en el original es Jacobo. Pero como se castellanizó esta palabra, normalmente se le puso el prefijo San. Ve que muchas Biblias ponen San Pablo,
San Pedro, San Juan. Entonces, aquí también se castellanizó la palabra y se llamó Santiago, San Jacob. Y se formó la palabra que hoy día se usa como Santiago. Pero aquí literalmente dice Jacob, por si acaso, en el idioma original. Y aquí termina la historia de este hombre. Porque Jacobo no solamente comenzó humildemente como un asistente de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Pero después de eso lo vemos como una influencia, como un varón preeminente, importante, como un pastor, como una columna. Pero Jacobo termina el relato bíblico como un autor inspirado. Y el Espíritu Santo vino a su vida y le reveló la palabra y escribió un libro. Y tenemos hoy día el recuerdo de las palabras de Jacobo, el hermano del Señor, en el libro de Santiago, ya que él es el escritor del libro de Santiago. Y cuando pienso en la historia maravillosa de este hombre, Jacobo es un líder, Jacobo es una influencia, Jacobo es un pastor, es una columna, un hombre que no tiene límites para el Señor. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Y esta es mi aplicación para el día de hoy, mi querido hermano. Tú que me escuchas, tú que estás viendo esto. Muchos de nosotros hoy día vivimos limitándonos. Vivimos siempre dando lo justo y necesario. Siempre poniendo pretextos. Siempre poniendo excusas. Siempre no creyendo en nosotros. Jacobo hoy día quiere decirte, si tú te pones en las manos de Dios, mira lo que Dios puede hacer contigo. Dios me tomó a mí, dice Jacobo. Fui rebelde, no creí en mi hermano Jesús. Incluso Jacobo es tan humilde, cuando vemos acá en el libro de Santiago, si yo fuese el hermano terrenal de Jesús, lo más probable es que me haría una polera, me haría una ropa que dijera, un jockey que dijera, soy el hermano de Jesús, para que la gente me respete. ¿Ve que así somos nosotros? Nos gusta jactarnos, nos gusta de que nos llamen siervos, reverendos, ministros, nos encanta. Jacobo comienza su libro siendo un hermano terrenal de Jesús, vivió con él, él pudo haber dicho, yo lo conocí, yo viví con él, ¿quién mejor que yo para hablarle de Jesús? Yo que lo conozco mejor que nadie. Jacobo dijo, soy solo un siervo, soy solo un esclavo de él. ¿Te das cuenta de la humildad de este hombre? Soy solamente un esclavo del Señor Jesucristo. Me encanta cómo es este hombre. Siempre lo veo creciendo, siempre lo veo avanzando, siempre lo veo madurando. A veces hay cristianos que parece que se quedan en la cápsula del tiempo. Siempre son los mismos, nunca avanzan, nunca crecen, nunca se proponen un nuevo desafío, nunca quieren tomar más responsabilidad, nunca quieren involucrarse más, siempre ahí nomás, ahí, déjame ahí, hermano Luis, ahí nomás, ahí al medio mejor. No, ni muy comprometido, no ve que me voy a enterar de los problemas de la gente, ni tampoco muy frío. No, déjame aquí nomás, aquí al medio nomás, me dicen algunos. ¿Te dejo tibio? Recuerda que los tibios el Señor los aborrece. Recuerda que los tibios el Señor los abomina. Por eso me encanta Jacobo, porque Jacobo me desafía que siempre podemos crecer, siempre podemos avanzar más, siempre tú puedes dar algo más, hermano. Siempre yo puedo crecer un poco más, siempre puedo hacer algo más. Entrega, servicio, compromiso, fidelidad. Siempre podemos dar algo más.
No importa cómo hayas comenzado, no importa si eres un rebelde, no importa si eres un incrédulo, no importa si en un momento te opusiste a Cristo o no querías seguir fielmente los caminos de Dios, no importa cómo tú comiences, cuando yo miro la historia de Jacobo, lo que importa más es cómo tú terminas. Es cómo tú terminas. Cuando miro la historia de Jacobo, entiendo que mi historia todavía no se ha escrito. Todavía hay un capítulo más de mi historia. Ve que a veces la gente dice, el hermano este, no, toda la vida infiel, toda la vida inconstante, toda la vida lo mismo. Siempre teniendo que animarlo, siempre teniendo que motivarlo para que vuelva a la iglesia, siempre andar molestándolo para que siga congregándose, para que predique, para que sirva, para que participe. Jacobo te diría, el camino cristiano no es un camino. Ve que algunos están así como, ¿ha visto en las películas de medicina? Cuando están las películas de médico y la persona está muerta, que lo que hace ¡pi! Muchos cristianos son así. ¡Pi! Pasan toda su vida en el mismo estado, así de fríos, así de muertos. Siempre la misma persona, siempre con la misma boca, las mismas palabras, siempre con la misma clase de pensamiento, siempre con la falta de involucramiento. Nunca critican a todo, hablan de todo, pero nunca se comprometen con nada, nunca evangelizan a nadie, nunca ayudan a nadie. Toda la vida. Plana. Jacobo me desafía, crece, avanza. Siempre hay algo más que tú puedes hacer para el Señor. Mírame a mí. Comencé en Jerusalén como un oyente. Después me volví un varón respetable, de influencia, mi voz era escuchada. Después de eso, se volvió un pastor. Ahora era un líder en la iglesia. Pero no se detuvo allí. Después fue una columna para la iglesia. Todas las iglesias le pedían consejo. Era una columna que le daba solidez y estabilidad a la iglesia de Cristo, junto con Pedro, junto con Juan. E incluso Jacobo se convirtió en un autor inspirado. Y Dios le reveló la palabra para que pudiese dejarla para nosotros. Él es Jacobo, un varón sin límites, un cristiano que crece y avanza, un cristiano que no se excusa, un cristiano que no se limita, un cristiano que siempre está dando más para el Señor. Tú puedes ser como Jacobo. Y nótalo bien, Jacobo nunca hizo un milagro, nunca. Nunca lo vas a ver resucitando gente, nunca vas a ver a Jacobo soplando y tirando a la gente por detrás, tirando poderes, haciendo sanidades. Jacobo nunca se destacó por eso, pero mira el tremendo testimonio que tiene, porque una persona que se pone en las manos de Dios es una persona extraordinaria. Tú no necesitas hacer milagros para ser extraordinario. Tu vida puede ser extraordinaria para Dios. Tu vida puede ser un milagro para Dios. Tus decisiones, tu entrega, tu compromiso, tu fidelidad, tu capacidad de seguir avanzando y creciendo y sobreponiéndote a los problemas y siempre dándole más a Dios puede ser lo extraordinario, como fue Jacobo. Yo te animo, mi querido hermano. Yo te animo, mi querida hermana, que no te limites. Yo te invito a mirar estos personajes bíblicos y a preguntarte, ¿cómo te puedo dar más, Señor? ¿Cómo me puedo entregar más? ¿Cómo puedo seguir creciendo? ¿Qué quieres de mí, Señor? Para que la próxima vez que nos veamos puedas estar un paso más adelante, siempre creciendo, siempre avanzando y no retrocediendo. Porque esa fue la vida de Jacobo, un varón que crecía, que crecía y que crecía, y que avanzaba para convertirse en un instrumento útil en las manos de Dios. Tú puedes ser como Jacobo, mi hermano, mi hermana. Tú puedes ser un instrumento precioso, una persona de influencia, un líder en la iglesia de Cristo. Tú puedes ser una columna, tú puedes ser alguien importante si te pones en las manos de Dios. No importa cómo sea tu origen, tu comienzo, lo que le importa a Dios es cómo vas a terminar esta carrera maravillosa. Que Dios te bendiga y muchas gracias por esta oportunidad.
Damos gracias a nuestro Dios, a nuestro hermano Luis, por darnos esta enseñanza en esta noche acerca de Jacob. Gracias a Dios porque Él es capaz de transformar la vida de las personas, de la incredulidad a la fidelidad, a la credulidad y por supuesto hacer un ministerio como este. Nosotros apreciamos mucho el libro de Santiago, que conocemos como Santiago, y es bastante útil en la vida cristiana. Y lo escribió este hombre que no creía inicialmente en el Señor. El mismo que actuó en el Señor, en Jacobo, fue el Señor, el mismo en el cual hoy creemos, el mismo que puede hacer de ti, de tu incredulidad, de la dureza quizás, de lo que sea que haya, puede hacer un hombre como este, una columna en la iglesia del Señor. La iglesia necesita hombres así, personas fieles, decididas, trabajadoras, capaces de sacar adelante muchas cosas para la gloria de Dios. Ahí está el campo. Nuestro Dios está ahí, la oportunidad está. Necesitamos la decisión. Personajes como este nos animan a servirle al Señor. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias por dejar en la palabra de Dios personajes, oh Dios, como los que hemos venido estudiando, que no suenan tanto, Padre, como otros personajes como este, de los cuales a veces ignoramos una cantidad de detalles o de sus inicios y todo eso, Padre, pero que al verlos así, oh Señor, pues nos damos cuenta de lo grande que eres, lo bondadoso, de la capacidad que tienes, oh Dios, de hacer de hombres que nada son, hombres de gran valor y de gran importancia en la iglesia, siervos muy útiles. Gracias, Padre, por tu compasión y misericordia que usaste con tu hermano. Y gracias, Señor, porque tú hiciste, Señor Jesús, de este hombre una persona que es un ejemplo para nosotros. Gracias a nuestro Padre Celestial por todo esto que ha hecho también, que hizo en él y que puede hacer en nosotros hoy día. Padre, aquí estamos para servirte. Ayúdanos a ir un peldaño más adelante. Ayúdame a mí y a mis hermanos a avanzar un peldaño más, a no ser iguales cada día, sino a trascender, oh Padre Celestial, de lo bueno a lo mejor, oh Padre Celestial, a la excelencia en la obra, Señor, en el ministerio. Si hemos predicado a 1 o 2, permítenos predicar a 100. Si hemos estado haciendo una cosa, permite que sea aumentada, oh Dios, al 100% o más, si tú lo quieres, porque contigo no hay límites, oh Dios. Aquí están nuestras manos y nuestra vida para servirte, y no porque queramos figurar, oh Dios, o aparecer en algún estandarte, sino porque tú nos das la oportunidad de servirte, Padre, y queremos llevar fruto, Señor, para ti al 100%. Ayúdanos, Padre Santo, y por supuesto que tu gloria sea para ti, como también Santiago o Jacobo, pues en su libro que escribe, no escribe de manera jactanciosa por ser el hermano del Señor, sino que escribe, Padre, como un siervo del Señor. Nosotros somos tus siervos y tus siervas también. Ayúdanos, pues, como lo ayudaste a él. En el nombre de Cristo, gracias. Amén.